Muchísimas gracias a todas las familias, a todos los jóvenes y niños que nos acompañan en el día de hoy aquí en el stand del Instituto Nacional Electoral. Vamos a dar paso a la presentación de este título de una colección que se llama Colección Árbol y que es una colección hecha especialmente para niños y jóvenes y que ya van a ver ustedes los diferentes títulos que hemos hecho que hablan de diversos valores de la democracia, diversos valores de la convivencia y de también, por supuesto, de nuestra formación como ciudadanos. Este título que vamos a platicar hoy se llama Tétrico S.A. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es esto de S.A.? ¿Cuándo se pone S.A. después de una palabra? ¿Qué significa tétrico? ¿Qué significa S.A. cuando le ponen S.A.? Sociedad Anónima quiere decir que está haciendo referencia a que fuera una empresa, ¿verdad? Como que fuera una empresa. Bueno, Tétrico S.A. es una historia que tuve el gusto de coordinar como coordinadora de algunos títulos de esta colección y que lo que hace una coordinadora es invitar a un escritor y a un ilustrador para darles una idea y decirles, miren, vamos a escribir una historia, vamos a hacer un libro que trate sobre esto. Yo me basé en una idea que ahorita nos van a explicar aquí quienes me acompañan en la mesa, de qué es los contenidos que queríamos pues platicar o dar. Cada uno de mis acompañantes en la mesa se van a ir también presentando y diciendo quiénes son, pero este texto es de un escritor que está en Monterrey y que se llama Antonio Ramos Revillas y que yo le dije, mira, vamos a tratar un problema que es muy importante y muy sensible para nuestro país. Vamos a hablar de la corrupción. ¿Alguien ha oído hablar de la corrupción? ¿Sí? Un poco. Los adultos han oído hablar de la corrupción. ¿Los niños han oído hablar de la corrupción? ¿Sí? ¿Qué es la corrupción? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, ¿algún papá que nos diga? ¿Soborno es una forma de corrupción? Claro que sí. Adquirir cosas robadas, por ahí va, ¿verdad? Bueno, ¿y ustedes creen que ese es un problema entre nosotros, en nuestra sociedad? Es un problema muy grave, muy serio y muy triste. Y nosotros queremos que nuestros niños, como todos los que están aquí, reflexionen sobre ese problema, lo identifiquen para que podamos de una buena vez por todas empezar a combatirlo, empezar a evitarlo, porque nos está lastimando mucho como sociedad. Y bueno, entonces Antonio hace una historia de unos niños que van en secundaria y que son los que tienen una aventura donde va a haber un problemita muy parecido a la corrupción y cómo tienen que enfrentarlo y cómo tienen que solucionarlo. Y para platicarles un poquito más de esto y para que les lea también un fragmento, le voy a dar la palabra al ilustrador, a Julián Cícero, que es el responsable de todas las ilustraciones del libro. Él es un gran artista que tuvo el mérito de tomar la historia que escribió Antonio y que le dio vida a los personajes que ustedes van a ver aquí y al parque de diversiones al que van y todo esto. Entonces le voy a dejar la palabra al ilustrador Julián Cícero. Muchas gracias, Tere. Buenos días, tardes. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Y bueno, en efecto, como les platicaba Tere, yo me llamo Julián, soy ilustrador y me tocó colaborar en este texto de Antonio que hoy les presentamos. De inmediato es un trabajo que disfruté mucho porque se trataba de una historia de chavitos, de una pandilla de chavitos, estos que están por aquí, y eran el tipo de historias que a mí me gustaba mucho leer de chavito. Por supuesto Tom Sawyer y pues muchísimas otras más, ¿no? Los Hardy Boys y Nancy Drew. Hay miles de libros de pandillas. Entonces, de entrada es un trabajo que disfruté mucho en ese sentido. Me gusta ponerme
en el papel de este pequeño pandillero aventurero, ¿no? Entonces, bueno, ya echas a andar ahí la maquinaria. Y bueno, este grupo de chavitos están justo en esta edad, les decía Tere, saliendo de la primaria, entrando en la secundaria, esta edad que es de transición, ya empiezas a ser un preadolescente, y viven una aventura de verano, están en las vacaciones de escuela y tienen una ilusión en común, un propósito, que es visitar un parque de diversiones, que es la sensación en su ciudad, y todo el mundo habla de este lugar que es maravilloso, que es increíble pasarla ahí. Es un poco caro, ellos no tienen dinero, por lo que se ponen a trabajar, a hacer trabajos, cada uno de ellos, para conseguir dinero. Uno reparte periódico, otra niña vende paletas, otro niño hace reparaciones en su barrio, y hay otro que no precisamente trabaja, pero sus domingos los pone ahí en la cooperacha para irse todos a la expedición. Les leo un pedacito del inicio y ahorita les retomo un comentario rápido acerca de lo que fue para mí, o qué sentí yo cuando estuve haciendo este trabajo. Tenían todo el verano juntando dinero para la salida. Acompañada de su pequeña hermana, quien cuidaba algunas tardes, Mildred había vendido de casa en casa paletas de dulce y chamoy, y también galletas que el año pasado había aprendido a hacer en los Scouts. Felipe, con un vecino, ofrecía periódicos, para lo cual todos los días se levantaba de madrugada y lo acompañaba a recogerlos en la imprenta, de donde salían listos para repartirse en la colonia. Por otra parte, Marcelo había limpiado muchos techos de los vecinos para bajar hojas secas, pelotas agujereadas, bicicletas y manubrios, botes con agua de lluvia estancada, e incluso le había dado de comer a los perros que a veces vivían con ellos. Felipe, en cambio, había ahorrado los domingos que le daba su abuelo, y para sentirse parte del esfuerzo colectivo les ayudaba a los demás en todo cuanto podía. Sin que le pagaran, incluso con el dinero que a veces le regalaba la tía Tere, hermana de su papá y dueña de la casa donde vivían, compraba algunos dulces que compartía con los demás al finalizar la tarde el último día de la semana. Cuando ya las horas habían desmoronado en nada, solo en una quietud amodorrada que se quedaba a su alrededor y los dejaba cansados, lentos, sentados sobre la banqueta, viendo pasar los coches y la brisa del atardecer que se iba enfriando conforme se adentraba la noche. Justo en ese momento, como en los últimos 6 domingos del verano, Marcelo, el mayor de los amigos, iba a su casa y volvía con el folleto publicitario del Bosque Fantástico, el mayor centro de diversiones del país, que contaba con la mejor montaña rusa de toda América Latina, el Meteorito Fire. Y aquí están los chicos en ese momento de la tarde, cuando se reúnen después de su trabajo y se ponen a fantasear que van a visitar este fabuloso parque de diversiones. Aquí hay una escena del autobús, porque el viaje a ese parque fantástico empieza desde el autobús que te lleva al parque, donde te pasan películas y te dan palomitas y te dan limonada y pues es un agasajo. Entonces, bueno, ellos están súper motivados para… Aquí están ellos, es como la presentación, el close-up, y aquí hay aparecen los oficios con los que se ganaban la lana para ahorrar. Bueno, esta historia aparentemente feliz de chavitos que están trabajando por un bien común y son todos muy buena onda los unos con los otros, tiene un encontronazo. Es un encontronazo que estos niños se dan con la deshonestidad, con la traición, con la corrupción, de la que platicaba Tere ahorita. La corrupción implica hacer muchas cosas, ¿no? Implica ser deshonesto, implica ser hasta cínico, ¿no? Desvergonzado muchas veces. Y bueno, esta historia justo habla de eso. ¿Qué ocurre? No les adelanto muchas más para que la lean ahorita, pero ¿qué ocurre cuando de repente entre uno de los miembros de esta expedición aparentemente feliz ocurre una traición, ¿no? Este libro invita a reflexionar acerca de la traición, incluso más allá de simplemente condenarla, de tachar al corrupto y tachar el hecho, es también un poco como tratar de entenderla. ¿Por qué ocurre la corrupción? Yo en plan un poco aguafiestas a todos los chicos que están aquí, que nos acompañan, les digo con todo el dolor de mi corazón que tarde o temprano va a traicionar, eso es seguro. Alguien les va a jugar chueco en la vida tarde o temprano, o peor tantito, a lo mejor a alguno de ustedes le toca meterle el pie a alguien en el camino. Eso está aún más aterrorizante, pero finalmente no es tan grave. Los humanos fallamos, los humanos no somos perfectos,
Si fuéramos perfectos, seríamos como robots programados para no equivocarnos, para no hacer malas acciones, y la vida no necesitaríamos leyes, no necesitaríamos cárceles ni policía. Sería una vida perfecta, un mundo feliz. A lo mejor sería un mundo más aburrido, a lo mejor no habría tantos inventos o tantos descubrimientos, no sé, son preguntas que me nacen de hacer un trabajo como este. De cualquier forma, esta reflexión que invita a hacer el libro habla precisamente de esto. ¿Cómo reacciono yo? Ya que ocurrió el hecho, ya que ocurrió esta traición, esta corrupción, ya que fui yo la víctima de la corrupción, ¿cómo reacciono? ¿Condeno inmediatamente al corruptor?